Profesor. Bien. Adiós, profesor. Hola, buenos días. Qué bueno que están bien. Vamos a empezar el día de hoy. Les comenté que revisaran el apartado de calor latente. Entonces, rápidamente vamos a ver lo que es el calor latente y vamos a retomar el ejemplo del intercambiador de calor para que, bueno, pues volvamos, perdón, que volvamos a recordar lo que es un sistema abierto y cómo se abordan estos ejercicios, una vez que sabemos que existe la propiedad de, este, de calor específico, ya sabemos cómo calcularlo con los ejercicios que hicieron la semana pasada y ahora los retomamos, pero aumentándole también esta definición de calor latente. Entonces, esto es lo que vamos a realizar el día de hoy, esperando que también podamos revisar parte de lo que es calor de reacción, que tiene mucho que ver con cómo calcular el calor sensible. Bien, ustedes me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Ya, profesora. Bueno, vamos a retomar el término de calor latente. El calor latente no es más que la energía requerida cuando se da un cambio de fase de cualquier sustancia. En este caso, bueno, pues siempre retomamos o damos el ejemplo del agua porque además de que es un ejemplo muy estudiado y muy conocido, es un fluido que utilizamos en la industria porque pues es lo más fácil de conseguir, lo más barato. Bueno, ahorita ya no es lo más barato, ¿verdad? Está cotizando en la bolsa de valores, puesto que es un bien que estamos viviendo la escasez, pero bueno, ya eso es prejuicio cultural y no tan cultural porque estamos viviendo una crisis de este fluido. Pero bueno, pues como es muy estudiado, es el ejemplo que normalmente consideramos. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura de este fluido y medimos el calor a través del tiempo en esta grafiquita que podemos observar, la tendencia que vamos a observar es la siguiente. Partiendo de un valor menor o por debajo del punto de fusión del agua y del punto de vaporización, pues tenemos lo siguiente. Aumenta la temperatura y aumenta el calor. Entonces, si estamos hablando de que aumenta la temperatura, estoy hablando de qué tipo de energía, de calor sensible, ¿de acuerdo? Entonces, el calor sensible que vamos a tener en esta parte, nosotros ya sabemos cómo calcular, la verdad, alguien me quiere recordar cómo calcular el calor sensible. Si estamos hablando de esta parte, jóvenes. De esta partecita de la gráfica. ¿Cómo calculamos el calor sensible? Lo vimos la clase pasada, jóvenes, la semana pasada estuvieron trabajando en ello.
¿Era la integral del polinomio? Así es, el calor sensible lo podemos calcular como o considerarlo Q es igual a la masa por Cp, la diferencial de la temperatura, ¿no? Y entonces ya dependiendo de cómo consideremos el calor específico, entonces ya tendremos que integrar y entonces sustituir el polinomio de esta Cp. Pero efectivamente esta parte es el calor sensible, recordando que nosotros estamos graficando o estamos observando la tendencia si se grafica la temperatura con respecto al calor. Entonces, este calor va a aumentar, aumenta la temperatura y lo podemos calcular de esta manera. Llega un momento en esta tendencia donde se alcanza, por ejemplo, para el agua, la temperatura de... Entonces, ¿qué voy a observar en la fusión? Un cambio de fase, es decir, va a haber asociado un calor latente. Entonces también puedo decir que existe un calor, o que existe el calor latente de fusión. Este calor latente no es más que la energía necesaria para cambiar la fase sólida a líquida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde voy a observar este calor latente de fusión? En esta parte. Y observen, jóvenes, que la gráfica se mantiene constante la temperatura. Entonces, en un cambio de fase, no hay cambio de temperatura. A diferencia del calor sensible. De acuerdo, en el calor sensible sí observamos el aumento de temperatura. En el calor latente no. El calor latente simple y sencillamente toda la energía se va a concentrar en cambiar de fase, es decir, que cambie de sólido a líquido. Porque observamos que la temperatura no cambia, simple y sencillamente es una energía que está ahí escondida. Este es el término de latente, está ahí presente pero no se observa, por eso la temperatura no cambia, sino simple y sencillamente la energía está ocupándose para transformarse de sólido a líquido. Y bueno, ya cuando tenemos todo el sólido convertido en líquido, entonces ahora sí, tenemos la temperatura y el calor. Si seguimos nosotros graficando, entonces va a aumentar la temperatura desde 0 hasta 100 grados Celsius. ¿Sí? Este líquido que está a 0 grados Celsius va a aumentar su temperatura hasta 100 grados Celsius y aquí voy a observar nuevamente calor sensible. Esta cantidad de calor es la necesaria para aumentar la temperatura. Y nuevamente, bueno, nosotros ya hicimos ese cálculo. Recuerden que en la clase pasada hicimos ese cálculo de cuánto calor necesito para aumentar la temperatura de 0 a 100 grados Celsius. 5 moles, me parece que eran de agua. Entonces calculamos el calor sensible. Cuando se llega, permítanme. Profesora, su micrófono se escucha un poco mal. Sí, es lo que me están comentando. O sea que no me han escuchado nada. Sí. Casi nada. Nada más un cacho, cuando empezó a hablar del calor que se requiere para cambiar de estado sin que se modifique la temperatura, ahí es cuando se empezó a sonar un poco como si estuviera descubierto. ¿Y se sigue escuchando igual? ¿Ahorita? Ahorita no. ¿No?
¿Qué habrá pasado? Yo creo que puse encima mi cuaderno o no sé qué pasó. Bueno, a ver, entonces. Entonces, el calor sensible sí lo alcanzaron a escuchar, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, cuando tenemos la temperatura del agua, en este caso a 0 grados Celsius, en este punto que estoy marcando aquí, sería a 0 grados Celsius, aumenta la temperatura hasta 100 grados Celsius y nosotros ya hicimos el cálculo de ese calor sensible. El calor sensible, en un ejercicio anterior dijimos que calculamos para 5 moles, me parece, de agua, la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura desde 0 hasta 100. Entonces nosotros ya aprendimos a calcular el calor sensible. Cuando llegamos a este punto de los 100 grados Celsius, entonces ahora va a haber otro cambio de fase, específicamente del calor latente de vaporización. Y entonces esta es la energía necesaria para cambiar la fase líquida a vapor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde observamos esto? En esta parte de aquí, que es el calor latente de vaporización. Rafa, otra vez tu micrófono se escucha como cubierto. Híjole, jóvenes, entonces no sé qué está pasando porque no tengo absolutamente nada que obstruya. No sé qué podamos hacer al respecto. ¿Qué escucharon y qué no escucharon? Bueno, es que sí se escucha, pero hay momentos en los que se escucha como interferencia en el micrófono, como si, no sé, como si un objeto estuviera bloqueándolo. Ajá. Sí, pero ya quité todo, o sea, no es no sé qué pase. O sea, así, ahorita lo estamos escuchando bien. ¿Ahorita me están escuchando bien? Sí, No, y sí. no es cuando empiezo yo a escribir. Según yo, no. Puede ser que sí. Porque no sé qué pudiera estar pasando. Déjenme acomodarme nuevamente aquí, a ver si es algo de aquí. Bueno, entonces, sí queda claro cuando estamos hablando de calor sensible y calor latente. Entonces, una vez que todo el líquido en este punto a 100 grados Celsius comienza a transformarse a vapor, es decir, aquí tenemos líquido al 100%, aumentamos la cantidad de energía, es decir, el calor, no hay o no observamos cambio en la temperatura, sino se mantiene a 100 grados Celsius todo este tiempo para convertir todo el líquido, pero ahora en gas o en vapor. Entonces, toda esta temperatura es a 100 grados Celsius. Cuando tengo 100% gas, entonces se vuelve a aumentar la temperatura y entonces sí, vamos a obtener calor sensible aumentando la temperatura de este gas hasta obtener, bueno, ya en las siguientes sesiones veremos las diferencias entre un vapor saturado y un vapor sobrecalentado. En este caso tendremos ya un vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos procesos donde existen estos cambios de fase, entonces nosotros tendremos que considerar el calor latente y el calor sensible. ¿Ya me escucharon bien?
Sí, ya se escuchó bien. Sí, profesora. Ok, gracias. Y entonces, ¿cómo calculamos el calor latente? Bueno, pues el calor latente no es más que calcular la masa por la entalpía del cambio de fase. Pudiera ser por la entalpía de vaporización, o bien si estamos hablando del calor sensible, del calor latente de fusión, pues sería la masa por la entalpía de fusión. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar estos valores. Estos valores ya los encontramos tabulados en la literatura. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos o analizamos, que ustedes se van a encontrar mucho con estos equipos. Por ejemplo, en un proceso donde se produce un destilado, entonces pensemos que entra a un proceso de destilación. Imaginemos por ejemplo, un proceso para producir bioetanol. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre etanol y bioetanol? Bueno, pues que simple y sencillamente el etanol se está produciendo a partir de un compuesto biológico. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en la caña de azúcar. Esa caña de azúcar, bueno, pues se utiliza como medio para producir el etanol, y estamos hablando de procesos de compuestos orgánicos, y entonces a partir de ahí, bueno, pues se hace una serie de pasos anteriores a la destilación para obtener precisamente una fermentación. Se fermenta esta caña de azúcar y se obtiene una transformación alcohólica produciendo bioetanol. Entonces entra a una columna de destilación esta mezcla que va a contener el etanol o el bioetanol. Lo que se requiere es obtener el etanol pues lo más puro posible. Entonces, ¿qué sucede en estos equipos? Bueno, pues la idea es que en la parte superior yo voy a tener un producto en forma de vapor. En este caso, en la parte de arriba se obtiene el gas o el vapor. Y en la parte de abajo de la columna se obtiene lo que son los fondos en una fase líquida. Entonces, pensamos que si viene el proceso de una etapa anterior, como es la fermentación, en la fermentación se da la transformación biológica de los azúcares que contiene la caña a etanol mediante una reacción química o bioquímica en este caso. Entonces, el producto de esa fermentación va a contener gran parte de líquido o de agua e inmerso el etanol. Entonces entra esta mezcla
Y en el destilador, bueno, pues se requiere aumentar la temperatura. ¿Cómo aumentamos la temperatura? Pues introduciendo calor. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a calcular ese calor? Pues como nosotros ya lo hemos aprendido, ¿no? Con la masa, por el Cp, por la diferencia de temperatura, se puede aumentar la temperatura dentro del sistema mediante vapor. Entonces estamos hablando de que tenemos un intercambiador de calor. Si nosotros aquí introducimos vapor en este caso, pues el vapor va a transferir el calor a la columna de destilación, de tal modo que aquí en el destilador vamos a tener el aumento de la temperatura de esta mezcla, y entonces va a llegar un momento en el que el etanol, por tener el punto de ebullición menor, entonces va a cambiar de fase. Entonces se espera que el etanol cambie de fase porque tiene el punto de fusión menor y entonces es más volátil, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros vamos a obtener y a observar el bioetanol, mientras que los fondos, bueno, pues va a presentarse la mayor parte de líquidos, que sería en este caso el desecho del proceso. Entonces, ¿cómo calcular precisamente esta cantidad de calor que nosotros vamos a requerir para que se lleve a cabo este cambio de fase? Bueno, pues simple y sencillamente tendremos que considerar el cambio total del proceso, es decir, el calor. Voy a tener que considerar los cambios o la cantidad de calor sensible más el calor latente. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros vamos a obtener las necesidades de introducción de esta energía para que se lleve a cabo el proceso. Entonces, esto lo van a utilizar ustedes muy frecuentemente cuando estén trabajando balances de energía, y bueno, pues en las bioseparaciones ustedes van a revisar los procesos de destilación, los procesos de evaporación, los procesos de secado, que conllevan energía, y entonces esta parte es la que ustedes tendrán que considerar, que existe calor sensible y calor latente. Entonces vamos a retomar el ejemplo que tenemos en la plataforma. No sé si lo revisaron, donde tenemos un condensador. Entonces, tanto el destilador como el condensador son sistemas abiertos. ¿Alguien quiere recordar qué es un sistema abierto, por favor? Es donde hay intercambio de energía y materia. Exactamente. ¿Quién me dijo? ¿De qué equipo es? Yo, Luz, equipo 1. Equipo 1. Muy bien.
Entonces, un sistema abierto es donde hay intercambio de masa y de energía. El condensador, a diferencia del destilador, ¿qué va a suceder en el condensador? Imaginemos que aquí tenemos ¿cómo se llama? El vapor, en este caso sería el etanol que se produjo, y entonces ahora necesitamos recuperarlo en forma líquida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a introducir ahora el bioetanol ya puro, pero en forma de gas. Ahora lo queremos obtener líquido para poder comercializarlo, entonces lo hacemos pasar por un condensador. El condensador va a tener la función de cambiar la fase de este vapor a líquido mediante la introducción de un líquido de enfriamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ese líquido lo que va a hacer es eliminar el calor del vapor. El vapor va a transferir el calor a este líquido y entonces se va a obtener este líquido saturado en ambas partes del proceso. ¿Por qué se le llama saturado? Bueno, más a detalle lo vamos a ver en la unidad 3, pero en general es porque el líquido se encuentra todavía en este punto de la gráfica que yo les mencioné, ahí, en esta parte. O sea, es líquido saturado porque en esta línea donde tenemos la temperatura constante, es una mezcla de líquido y gas, porque se está cambiando de fase de líquido a vapor. Entonces se tiene aquí líquido saturado y aquí vapor saturado porque se encuentra en esta transformación. Es decir, hay una mezcla entre ambos compuestos líquido y vapor. Hasta aquí, jóvenes. No. Bueno, entonces, estos equipos de intercambio de calor se basan en un balance de calor. Estos balances de calor no es más que identificar quién va a ganar el calor y quién lo va a ceder. Yo les mandé un archivo donde precisamente se hace ese análisis de cómo llegamos al calor ganado y el calor cedido mediante un balance de energía basados en la primera ley de la termodinámica. Bueno, entonces, el que gane calor? Pues obviamente este término de Q va a ser positivo porque lo está ganando, y el calor cedido va a adquirir un signo negativo porque lo está perdiendo. En este caso, ¿quién va a perder la energía? Bueno, pues el vapor que entre al condensador. Entonces, aquí tenemos el calor ganado, bueno, pues va a ser por el líquido de enfriamiento. El calor cedido va a ser del vapor que cede el calor. Entonces, tenemos tanto calor sensible. El calor sensible lo vamos a analizar solamente en el líquido de calentamiento, puro calor sensible. ¿Por qué? Porque el líquido nunca va a cambiar de fase. Simple y sencillamente va a cambiar su temperatura por el calor ganado. El calor cedido, que va a ser la fase de vapor, va a requerir tanto calor latente como calor sensible. ¿Por qué? Porque el vapor, al ceder ese calor, va a cambiar de fase, entonces va a haber implícito un calor latente. En este caso sería calor latente de condensación y calor sensible, porque al disminuir la temperatura, porque además de cambiar de fase a la misma temperatura, va a disminuir esa temperatura y entonces vamos a tener también que calcular el calor sensible, ¿de acuerdo? Entonces nuevamente aquí aparece este letrerito que nos dice que el calor latente cambia el estado de agregación o la fase y se mantiene constante la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que observamos en un
equipo de este tipo, que es un intercambiador de calor. Bien, entonces, recordando, ¿cómo vamos a calcular el calor sensible para el líquido de enfriamiento? Bueno, pues la masa por su Cp por una diferencia de temperatura. Recordemos que si estamos hablando, por ejemplo, de agua en un rango de temperatura o bien cualquier sustancia en cierto rango de temperatura específico, el Cp lo podemos considerar constante o bien como un valor promedio o bien como dependiente de la temperatura, y entonces echamos mano de las tablas que aprendimos a usar las veces anteriores, ¿de acuerdo? En este caso, el calor cedido para el vapor, vamos a calcular Q como la suma del calor sensible más el calor latente. Aquí, a diferencia de lo que les mencioné, bueno, esta lambda que les están poniendo aquí, que les estamos poniendo aquí, es esta H que yo les manejé aquí. Yo les puse específicamente HV, que es la entalpía de vaporización o la entalpía de fusión. Entonces, esta lambda es lo mismo. Se le puede encontrar como lambda o como H. ¿De acuerdo? Entonces, si el proceso se lleva a cabo a presión constante, recordemos que la cantidad de calor se va a igualar con la diferencia de entalpías. Y entonces, bueno, este término se va, si ven delta H, bueno, pues la entalpía entonces en realidad se calcula de esta manera. Esta entalpía va a ser mCp delta T más la lambda, porque es calor latente y calor sensible. Y bueno, no sé si revisaron, jóvenes, este ejercicio y si tuvieron alguna duda que quieran que revisemos. ¿O no lo revisaron? Pero entonces ahí hay que encontrar el calor sensible de cada uno de los líquidos y vapores y sumarle el calor latente, ¿no? Bueno, aquí nos dice que determinen la masa del vapor y nos dan el gasto másico para el agua de enfriamiento. O sea, lo que necesitan, lo que necesitan calcular es cuánto está entrando de vapor. Entonces, ¿lo revisaron o no lo revisaron? Sí, pero la verdad no lo entendí muy bien. ¿Y los demás jóvenes? Sí, también lo revisamos. Bueno, ¿y cuáles son las dudas? Yo tengo una duda, profesora. ¿Por qué se hace una relación de kilomols del agua con, no me acuerdo con qué era, con... con el promedio? Bueno, es que son dos cosas diferentes. Este promedio con estos kilomoles que usted me está mencionando.
Ah, sí, pero abajo hace como una relación del promedio con kilomol de agua, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos es que nos dan en la tabla, o en esta tabla ya nos están dando datos específicos del calor específico para el agua a 15 grados, a 50 grados. Entonces nos lo están dando en kilojoules sobre kilomol Kelvin o en joules sobre mol Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos son para el agua a esas temperaturas. Y también nos dan CP del vapor, y en este caso del líquido que viene del vapor, o sea, del vapor condensado, que se tiene de 320 hasta 125, y nos dan los datos para cada punto del proceso. O sea, nos están dando aquí el CP para el vapor que entra a 320 y el CP para el líquido que sale a 125. De igual manera, para el líquido de enfriamiento nos dan el CP a 15 grados y el CP a 50. Eso es lo que viene en esta tabla. Entonces ahora, aquí, ¿por qué nos están dando CP promedio? Porque yo les comenté que el CP lo podemos calcular de diferentes maneras, considerándolo como un valor constante, como un valor promedio o como un valor dependiente de la temperatura, que es cuando aplicamos el polinomio. En este caso, en el ejercicio, están calculando el CP promedio. ¿A partir de qué? De los valores dados en esta tablita que ya se los dan. Profesora, Sí. ahí es que el CP en agua líquida a 50 grados está en joules sobre mol Kelvin, y el agua a 15 grados está sobre, kilojoules sobre kilomol, y el promedio se toma aunque estén en diferentes unidades. Bueno, si ustedes se fijan, realmente es lo mismo. El valor es el mismo, diciendo 75.63 kilojoules sobre kilomol o joules sobre mol, porque lo dividen entre 1000 y les da el mismo valor. Entonces lo pueden tomar como kilojoules sobre kilomol Kelvin o joules sobre mol Kelvin. A lo mejor aquí sí causa un poco de confusión y nos faltó aquí ponerle kilojoules sobre kilomol, pero es exactamente el mismo valor. O sea, en realidad no es que estén tomando joules sobre mol, están tomando kilojoules sobre kilomol. Estas unidades estarían, tendríamos que corregir aquí, ¿no? Serían kilojoules y kilomols. Pero sería el mismo valor, por ejemplo, aquí serían 75.30 joules sobre mol Kelvin. Es lo mismo, no cambia. No sé si me expliqué. Sí, gracias. ¿Sí? Bien, entonces simple y sencillamente para este ejercicio se está tomando el CP promedio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de agua y entonces en ese rango podemos tomarlo como un CP promedio. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede para el vapor. En este caso, si estamos hablando de vapor de agua, estamos hablando de una temperatura de 125 grados Celsius y 320 grados Celsius. Entonces, ¿qué se va a considerar aquí? Un CP promedio. Entonces, eso ya lo revisamos anteriormente, ¿de acuerdo? Lo que hacen es sacar el promedio de estos dos valores. Y entonces, bueno, pues el balance de calor, pues, ¿qué va a considerar? Nos dice el agua de enfriamiento y el vapor de agua. Bueno, aquí para el agua de enfriamiento tenemos que Q va a ser igual a MCP delta T, que no es más que la entalpía. Sin cambio de fase, porque aquí no hay cambio de fase. Para el vapor de agua es la entalpía de cuando hay diferencia de temperatura
más cuando hay cambio de fase. Por eso el calor va a ser igual a mCp delta T más la entalpía, en este caso sería de condensación. Y entonces aquí dice el ejercicio, ¿no? Determinar el Cp a 15 grados Celsius y a 50 grados Celsius con las tablas de Cp líquido. Y luego obtendremos un Cp promedio. Estos valores que se obtuvieron aquí son de otras tablas, no se sacaron del Smith, fueron de otras tablas, pero ustedes pudieron haber comparado lo que les daba con las tablas del Smith, con las, ¿cómo se llama? Con el cálculo de las constantes y del polinomio. Pero bueno, aquí ya les dan estos valores. Ustedes pueden buscar estas tablitas. No me acuerdo si aquí en la plataforma dejamos otras tablas. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. No, no, solamente está el libro. Pero bueno, aquí ya les están, ¿cómo se llama? Dando esos valores. Como les menciono, ustedes pueden calcularlos a partir de las tablas del libro del Smith, como las aprendimos a usar la clase pasada. Es decir, a ver, vamos a hacerlo. Con el polinomio dado, recuerden que era una tablita donde teníamos la capacidad calorífica de gases, de líquidos y sólidos. Entonces, en este caso, estamos hablando de agua líquida. ¿De acuerdo? Y entonces nos dan el polinomio. Yo les dije, si quieren calcular la capacidad calorífica para un punto determinado, es decir, el ejercicio nos dice que lo calculen a 15 grados Celsius porque a esa temperatura entra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Despejar el Cp de esta ecuación, pasar la R del otro lado y entonces simple y sencillamente sustituir las constantes, multiplicarlas por la temperatura en Kelvin de 15 grados Celsius. A ver, entonces háganlo, jóvenes, por favor, y verifiquen el dato. No sé si me estoy dando a entender. Profesora, mencionó que las temperaturas se multiplican así como tal en grados Celsius, o las transformamos a Kelvin.
No, esas se tienen que cambiar a Kelvin. Recuerden que para utilizar esta tabla, para utilizar estas tablas dijimos que tiene que ser en Kelvin. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Lo que van a verificar ahorita es cómo calcular estos 75.30 y cómo calcular estos 75.63. ¿No tienen dudas, jóvenes? Háblenme. Para calcular eso hay que multiplicar los 15 grados en Kelvin por el polinomio, ¿verdad? Con las constantes. Así es. O sea, aquí ya tienen las constantes para el agua. Entonces, en el ejercicio necesitamos saber el CP a 15 grados y el CP a 50. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar del polinomio la CP, multiplicar las constantes B y C por la temperatura. En este caso sería 15 grados Celsius, pero en Kelvin. Y recuerden el valor de R. ¿Qué valor de R estamos manejando? 8.314. ¿Qué unidades? Ay, se me olvidó. Joule sobre mol Kelvin. Joule sobre mol Kelvin, exactamente. ¿Listo, jóvenes? ¿Si les dio o no les dio? Entonces, jóvenes, como no me dicen nada, yo Pero es voy que a mí no. considerar que sí. A mí no me dio, la verdad. A mí tampoco me lo diré. ¿No les da? ¿Por qué no les da? ¿Cuáles son las dudas que tienen?
Porque ese cálculo, o sea, realmente ni siquiera estamos haciendo la integral. ¿Cómo lo hicieron? A mí a 15 grados sí me dio los 75.30. Sí, le dio. A mí me dio 75.42. Bueno, ahí hay una diferencia por los decimales, ¿no? Ay, es que no me aparece el cuadrito completo de la... ¿Por qué no me aparece de la ecuación? No me aparece. Bueno, entonces tenemos el polinomio y a este polinomio le tenemos que multiplicar R. ¿Me pueden decir los valores de A, B, C y D? Bueno, en este caso solo de A, B y C. De A es 8.712. Ajá. De B De B. sería 1.25 Bueno. por 10 a la menos. 1.25. Por 10 a la menos 3. Ajá. Ay, es que aquí no sé cómo por 10 a la menos 3. Como no estoy en Word, creo que esto me causa conflicto. No. No me lo da. Bueno, ni modo. Por 10 a la menos 3, ajá. Y C. Menos 0.18 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Ajá. Entonces ya tenemos estos valores. Lo único que tienen que hacer es sustituir para obtener el CP. Es decir, aquí vamos a tener que 8.712 más el valor de B, que es 1.25 por 10 a la menos 3, lo vamos a multiplicar por la temperatura, que son ¿qué? 288.15. Entonces la temperatura son 15 grados Celsius y en Kelvin 200, ¿qué me dijeron? Perdón, ¿80 qué? 8.15. 288. Sí. Sí. Y entonces simple y sencillamente estamos haciendo esto. ¿Dudas? Más. ¿Dudas, jóvenes? Más el valor de C, que es menos 0.18 por 10 a la menos 6 por los Kelvin. Y todo esto lo vamos a multiplicar por la R, que son 8.314 joules sobre mol Kelvin. Ok, entonces, ¿cuánto les da, jóvenes? A ver, verifíquenlo. A mí me da 75.301. Sí, amigo. 75.301. Sí. Ajá.
Y entonces es lo que tenemos aquí en la tablita, ¿ya lo vieron? ¿Qué resultado nos dio a nosotros de unidades? Joules sobre mol Kelvin. Entonces, este 75.301 es lo mismo que decir joules o kilojoules. Aquí también tenemos 75.301 kilojoules sobre kilomol Kelvin. ¿De acuerdo? Porque si esto lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 1000, que nos queda en kilojoules sobre kilomol, ¿están de acuerdo que vamos a obtener lo mismo? Entonces, está dado en joules o kilojoules. En este caso, ya en la tablita, se los ponen en kilojoules. ¿De acuerdo? ¿Tienen entonces alguna duda de cómo se obtuvo este dato de CP? No. Ok, entonces, de esta manera se obtuvieron los demás. A ver, vuelvan a verificar ahora para este dato, el CP del agua en forma de vapor a 320. A ver, les pongo el valor del agua, pero ahora para gas. Aquí están. Aquí está hasta abajo lo del agua. Ay, me marca todo. Bueno, son los últimos. A ver, verifíquenlo. Y vamos a poner el polinomio. Bueno, el polinomio es este. ¿Sí ven la pantalla? ¿O lo ven muy Sí. chiquitito? ¿Ya notaron el polinomio? A más bt más ct cuadrada más d por t a la menos 2. ¿Ya está? Ya. Ok, ahora los valores de AM, ahí están. Para A, 3.470. Para B, 1.450 por 10 a la menos 3. Valor de C no hay, 0. Y D es 0.121 por 10 a la 5. ¿Los puedes repetir otra vez, profesora, por favor? Para A, 1.450, que ya los estoy poniendo ahí, más grande. Ahí está. El valor de A, 1.450. No, perdón. Para A, 3.470. Perdón. A, 3.470. B, 1.450 por 10 a la menos 3. Ya les estoy dando el valor de B total. C es igual a 0. Y D, 0.121 por 10 a la 5. Listo, a ver, entonces verifiquen el valor. Lo mismo que hicimos aquí.
Profesora, a esa sí le tenemos que sacar la integral, ¿no? No, porque es un punto nada más. Ah, ok. O sea, solamente están tomando a 320 grados Celsius. Ah, ok. Ajá. ¿Sí es la integral cuando estás tomando 2? Sí, o sea, cuando la temperatura va de tal a tal. Ah, ok. Gracias. O sea, que se puede hacer en este caso, o sea, sería de 320 a 125, ya calculan Q. Pero como el tratamiento es para este sistema abierto, entonces, en este ejercicio o este sistema en particular estamos tomando el CP en cada punto para después analizarlo así. Ah, ok. Gracias. De nada. A ver, entonces verifiquemos este valor de 36.26, por favor. Profesora, tengo una duda. Dígame. ¿Qué no en el término de B, que está para ambas ecuaciones, debería ser suma y no resta? Para B, aquí, ¿verdad? Sí, porque de hecho en la primera ecuación me salió un valor un poco distinto, de 75.301. Sí, aquí me equivoqué, es más. Ay, mira, es que le pongo aquí el signo de más y me lo da como menos. Ay. Y aquí es más. Ay, mira, ya ves que lo pongo mal. Es más. O sea, ¿no te da 75.3? No, me daba 75.42. Ah, pero era por ese menos. Ujú. Ah, perdón, sí. Sí, ¿ves? $320 dijimos que es ahora, ¿ah? ¿En Kelvin cuánto les da? 593.15, perdón. Gracias. Profesora, a mí ya me quedó, pero me salieron diferentes los decimales. Me quedó 36.29. 36. 36.
36.29. Ajá. ¿Alguien más ya tiene el dato? A mí también me cambiaron un poco los decimales. profesora. A mí me quedó 36.28. También 36.28. Ok. Bueno, que no es muy diferente a lo que tenemos en el ejemplo, ¿no? O sea, no tenemos aquí un 48 o algo así. O sea, son 36.20 y algo. Entonces estamos en 36.29, punto 28, etcétera. Punto 120. Bueno, entonces de esa manera calculamos el CP. ¿Ya quedó más claro? Para cada punto. 36.28 algunos les dio. Sí. Bueno, Sí. listo. Entonces, de esa manera se calculan los CPs en cada punto de aquí del condensador. Bien, ahora, una vez que ya tenemos estos 4 valores, lo que se hace es considerar, o lo que se hizo aquí es considerar el valor del CP promedio, ¿de acuerdo? De cada uno de estos valores puntuales se divide entre 2 y se toma este valor en este rango. Si no se hiciera así, entonces aplicamos el polinomio y ahora sí resolvemos la integral en el rango de 15 hasta 50 grados Celsius para calcular un Q. ¿De acuerdo? Pero en este caso, bueno, estamos considerando el CP promedio para tanto el agua líquida, fría y el vapor. Entonces, eso es lo que se hizo aquí. Ahora, vamos a considerar el balance. Recuerden que el calor ganado es igual al calor cedido. Simple y sencillamente tenemos que la masa del agua líquida, que es el fría, por su CP, que ya se calculó aquí, por la diferencia de temperaturas. Como les digo, si no hicieran este CP promedio, entonces aquí tendríamos que resolver el polinomio desde 15 hasta 50 para este Q, que si se fijan es lo mismo, solamente que estaríamos considerando aquí el polinomio. Y en este caso, bueno, pues se iguala a menos la masa por el CP la masa del vapor, perdón, por el CP del vapor, igual ya tenemos aquí el promedio, por la diferencia de temperaturas, y le vamos a agregar a esta parte del vapor, porque como cambia de fase, la entalpía de condensación, que es lo que nos están anotando aquí. Entonces, ¿tienen alguna duda de esto, de este balance? Este balance sale de la primera ley de la termodinámica, como lo vimos en los sistemas abiertos. Pero aquí pues ya lo vamos a aterrizar y aplicar a un caso práctico. Tenemos las diferencias de temperaturas. Aquí nada más recordarles que es lo mismo decir 50 menos 15 son 35 grados Celsius, o bien 323.15 menos 288.15 tenemos 35 Kelvin, ¿de acuerdo? Es lo mismo ponerlo así que en Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Calcular el flujo de masa de vapor. Nada más vamos a sustituir el valor de la lambda o de la entalpía de condensación. Aquí nos lo están poniendo ya, la entalpía de condensación es igual a menos 2264 kilojoules sobre Kelvin.
Entonces, como es entalpía de condensación que está sucediendo, que el vapor está perdiendo calor, por eso este valor es negativo. Ustedes en la bibliografía, jóvenes, no van a encontrar valores de condensación ni de cambios de fase que pierdan energía. Todos los van a encontrar tabulados o referenciados como la ganancia de energía, es decir, van a encontrar el valor de la entalpía de fusión, de la entalpía de vaporización. Entonces, la entalpía de vaporización es el mismo valor, pero positivo. Ustedes tendrían que considerarlo negativo porque estamos perdiendo energía. ¿Sí queda claro? ¿Puedo repetir eso, profesora? ¿Lo repito? No Sí. te entendí, perdón. Ok. La entalpía de condensación, ¿qué sucede cuando se está condensando el vapor? Está perdiendo energía o bien está aumentando la temperatura, ¿no? Porque entra a una temperatura de 320 y se enfría hasta 125. Entonces está perdiendo energía. La entalpía de vaporización tiene un valor de 2.264 kilojoules sobre kilogramo. Tú en la literatura normalmente no vas a encontrar tabulado valores de entalpía donde se pierde energía, sino más bien cuando se gana, es decir, la entalpía de vaporización. En este caso, la entalpía de vaporización son 2.264 kilojoules sobre kilogramo. Pero como es el mismo valor, pero en el sentido contrario, donde se va a perder, entonces por eso le ponemos un signo negativo, porque es el mismo valor. Es decir, me voy a regresar a la grafiquita. Entonces, aquí el calor latente de vaporización lo tenemos así en sentido positivo. Pero cuando vamos en sentido del gas hacia el líquido, es el mismo valor. El valor no va a cambiar, pero sí el sentido. Por eso el valor de los 2.264 kilojoules sobre kilogramo es negativo. No sé si me expliqué mejor. Pues, Ok, entonces aquí lo único que vamos a hacer pues ya es introducir el valor de la entalpía de vaporización y calcular lo que sigue. De acuerdo, aquí ya tenemos el valor de cada uno de los términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A despejar el valor de la masa de vapor. Entonces, nos están poniendo 75.46 kilojoules sobre mol Kelvin por 1 kilomol de agua por cada 18 kilogramos de agua. ¿Qué estamos haciendo aquí, jóvenes? Simple y sencillamente cambiando o convirtiendo las unidades, ¿de acuerdo? De kilojoules sobre kilomol a kilojoules sobre kilogramo, aplicando el peso molecular del agua. Igualmente aquí tenemos 56.36 kilojoules sobre mol Kelvin dividido entre el peso molecular, que son 18 kilogramos sobre kilomol de agua, y obtenemos en kilojoules sobre kilogramo, para que nuestro resultado nos quede en kilogramos, que es lo que nos están pidiendo, la masa del vapor, ¿de acuerdo? Entonces, MCP delta T del agua es igual a menos la masa del vapor por la diferencia de temperaturas por la CP más la entalpía de vaporización. Tenemos entonces que despejar la masa del vapor, sustituimos los datos y despejamos la masa del vapor, ¿de acuerdo? Entonces, 200 kilogramos por segundo por 4.19, aquí ya hicimos la transformación. Estos 200 kilogramos nos los dan por la diferencia de temperatura de 50 menos 15 Kelvin, va a ser igual a menos la masa del vapor, que es lo que
queremos calcular, por la diferencia de temperatura, 125 menos 320 por 3.13 kilojoules sobre kilogramo, que es el CP del vapor, ya convertido a kilojoules sobre kilogramo, más la entalpía del cambio de fase, 2.264 kilojoules sobre kilogramo. Y entonces, a ver, verifiquen el resultado, jóvenes, por favor. ¿Cuánto les da? Si sí les da estos 44.345. Sí, bueno. Pero al rato viene Neri, ¿no? Por las cosas, ¿o qué? Sí, porfa. Sí le había dicho, pero no sé si pueda. Sí, porque yo quiero uno. Ah. Las ganas, ya venía a robarles una granata. Ay, sí, ya nos lo acabamos. Pues sí, de chiquita, tengo sin duda. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya hicieron el cálculo? Ya, se quedó. ¿Sí quedó? ¿Quién más, jóvenes? También me dio lo mismo. Sí, igual. Aquí en esta ecuación, jóvenes, aquí nos falta un signo de menos, ¿ya vieron? Aquí en esta parte morada. Porque es la entalpía de condensación, ¿no? ¿Sí o no? Pero el signo menos y menos lo va a hacer positivo, ¿no? Sí, nada más que, bueno, consideren que menos, bueno, pues si ya lo pasaron, van a cambiar estos signos, ¿no? O sea, nada más para que lo consideren en el momento de que estén haciendo su despeje. Sí, obviamente la masa va a ser positiva, no puede ser negativa. Para que lo tomen en cuenta. No entendí bien, profesora. ¿Por qué se le quita el signo negativo? Pues porque estás haciendo el despeje. O sea, aquí tienes igual a menos la masa del vapor. Este signo. Porque lo está perdiendo. Entonces, ¿cómo se llama? El resultado te va a dar menos la masa del vapor y un signo negativo. Entonces ya con ese signo se va a poner positivo aquí. Por eso quiero que verifiquen el cálculo. ¿Sí o no?
que como no me dicen nada, no sé si les dio... Es que tenía dudas con eso, profesora, porque ese 2264, si lo manejo como positivo, al pasarlo del otro lado del igual, es una resta. Entonces, si lo manejo así en positivo, sí me queda el mismo valor de la masa del vapor que usted anotó. Pero si le dejo el símbolo negativo, al pasarlo del otro lado del igual, se pasa como una suma. Y entonces el resultado cambia. O sea, lo único que quiero que hagan es despejar la masa del vapor. Y es es lo que me dice que cambia el signo. O sea, si Pero bueno, es que en la primera, pues el signo menos que está digamos fuera de los paréntesis, se multiplica por el menos de la entalpía, ¿no? Y ya quedará como el signo positivo. Sí. Bueno, entonces a mí sí me sigue quedando igual. A los demás jóvenes. A mí sí me queda eso. Sí, a mí también, pues. Bien, entonces, abajo, jóvenes, viene un ejercicio donde les dice, considera el proceso a presión constante y determina el gasto másico de agua de enfriamiento si el gasto másico de vapor es de 2.8 kilogramos sobre segundo. Entonces, hagan este ejercicio, jóvenes, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, solamente que aquí van a calcular la masa de este líquido en lugar la del vapor. ¿De acuerdo? Entonces, para que hagan cada uno de los pasos y repasen esta parte. Nuevamente el día miércoles me mandan el resultado por equipo, ¿sale? Sí, profesora. Sí, Y profesor. el día viernes nos vemos, el día viernes los veo a las 10 en este mismo enlace para revisar la parte de calor de reacción, por favor. Este viernes sí nos vemos, el miércoles no. El miércoles me mandan el resultado y vemos para que revisen la parte de calor de reacción, y entonces el viernes hacemos ejercicios de calor de reacción, por favor. Ok, profesora, gracias. Listo, Gracias. jóvenes. Espérenme, no se vayan, déjenme pasarles lista antes de que otra cosa suceda. Yo sé que ya tienen clase y demás, pero si no les paso lista, me veo yo en problemas. Permítanme tantito. Voy. Listo, gracias, jóvenes, que estén muy bien. Profesora, ¿podría responder una duda rápidamente? Sí, claro. Del mismo ejercicio. Sí. Tengo dudas en que de dónde salió el 2264 kilojoules sobre kilogramo. Ajá, ese 2264 es el calor latente de cambio de fase.